La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17 versículos 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta es la visión de la gran ramera, Babilonia la Grande, representada como una ramera, y sus aliados como fornicarios borrachos. Debemos recordar en el estudio de esta visión que estamos viendo siempre una explicación detallada de la sentencia contra la gran Babilonia declarada en la 7ª copa que estudiamos en Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Lo primero que se presenta de esta ramera es su influencia en el mundo de aquel tiempo. Con ella habían fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se habían embriagado con el vino de su fornicación. Debemos notar con mucho cuidado que esta mujer no es adúltera, sino ramera. Aclaro este punto porque muchos han pensado que esta mujer representa la iglesia apóstata, como una mujer que fue infiel a su esposo, o sea, como adúltera. Así han identificado a esta mujer con la Iglesia Católica Romana. Pero como notamos, no tenemos a una adúltera, sino una ramera, una mujer del mundo, no una mujer que pueda representar a la Iglesia, ni siquiera a la Iglesia apóstata. Esta mujer tenía gran poder en el mundo. Estaba sentada sobre muchas aguas. La interpretación inspirada de este símbolo se encuentra en Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esta mujer tenía autoridad e influencia sobre muchas naciones de diferentes lenguas. El profeta Jeremías habla de la Babilonia de su tiempo, literalmente la ciudad y nación de Babilonia, con el mismo simbolismo. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jeremías 51:13.
Tal fue la influencia de la Babilonia del tiempo del apóstol Juan también, la gran ramera. Con ella habían fornicado los reyes de la tierra. Esto se refiere a las alianzas que habían hecho con otras naciones. Estas naciones fornicaron en hacer alianzas con ella, y así se enriquecieron. Es decir, que la fornicación es símbolo por las alianzas entre la ramera, Babilonia, o sea, Roma, y las otras naciones. Estas naciones sintieron el deseo de hacer alianzas con Roma con el fin de beneficiar de sus grandes riquezas. Tenemos una ilustración bien clara en Isaías capítulo 23 en la profecía sobre Tiro, y es ilustración del mismo símbolo. En el tiempo de Isaías, Tiro era muy próspero, pero Isaías profetiza de su caída y luego de su restauración como poder comercial. Las naciones del mundo volverían a hacer alianzas con Tiro con el fin de aprovechar sus riquezas comerciales. Dice el texto: acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción, para que seas recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro, y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Isaías 23, versículos 15 al 17. Esta profecía emplea el mismo simbolismo que estamos viendo en el caso de Roma en Apocalipsis 17. Es una ramera que seduce a las naciones para gozar de sus deleites. Es una ciudad rica en todo sentido material. Es de beneficio para toda nación tener alianzas con ella para aprovechar de sus riquezas para su propio bienestar material. Estas alianzas con el fin de enriquecerse son llamadas fornicación, tanto en el caso de Tiro como también en el caso de la ramera de Apocalipsis 17, Babilonia la Grande, o sea, la ciudad de Roma. En el tiempo de Nahum, la ciudad rica que tenía esta relación comercial con las naciones era la ciudad de Nínive. Ella también es llamada ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Nahum capítulo 3, versículo 4. En el tiempo de Isaías la ramera fue Tiro, en el tiempo de Nahum, Nínive, y en el tiempo del apóstol Juan fue Roma. En Apocalipsis 18, versículo 3, la Escritura nos aclara un poco más el simbolismo cuando declara: porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. A través de las alianzas que los reyes de la tierra hicieron con Roma, sus mercaderes pudieron enriquecerse de la potencia material de ella. Cuando estudiamos el capítulo 18, veremos en más detalle el lamento de estos negociantes de todas las naciones aliadas de Roma cuando ella fue destruida, porque perdieron su fuente de ingresos y riquezas. Roma fue centro de industria, comercio, arte, cultura y en general de la riqueza. Por estos medios atraía y seducía a las otras naciones a hacer alianzas con ella para luego comprometerlas en la lucha que ella estaba desarrollando contra el pueblo de Dios y contra otros pueblos también. En esto último está la relación más importante entre sus riquezas y los convenios que hizo con las naciones por medio de la atracción de estas riquezas. Estos reyes no solamente hicieron alianzas comerciales con Roma, también se embriagaron con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, versículo 2. Tomaron del cáliz de oro que ella tenía en la mano. Este cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
En este cáliz estaba el vino que hizo la relación entre Roma y las otras naciones tan interesante y al mismo tiempo tan abominable a Dios, porque este vino era la sangre de los santos. El texto dice en Apocalipsis 17, versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Así que el vino de su fornicación fue símbolo por la sangre de los mártires cristianos. Ya hemos estudiado ampliamente que el propósito de Roma, inspirada por supuesto por el diablo mismo, de quien recibió su poder de engañar, fue destruir a la iglesia del Señor de la faz de la tierra. Y ella, a través de las alianzas comerciales que logró con las demás naciones, logró al mismo tiempo que estas naciones le ayudaran en matar a los cristianos. Fue tan grave esta persecución que ella y sus aliados se representan como borrachos que se habían embriagado con la sangre de los mártires cristianos. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. El hecho que el nombre de la mujer es llamado un misterio da a entender que su nombre no fue literalmente Babilonia. Babilonia fue la campeona de la perversidad, la inmoralidad y la injusticia en general. Ella fue la gran perseguidora del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. En el tiempo del apóstol Juan, solamente una ciudad podía llevar el nombre de Babilonia la Grande. Tenía que ser la ciudad de Roma, en su tiempo la campeona de la perversidad, la persecución, la inmoralidad y la injusticia en general. Para que no tengamos ninguna duda en cuanto a la identificación de la gran ramera, tenemos la interpretación inspirada en Apocalipsis 17, versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apunte este texto, por favor. Apocalipsis 17, 18. Márquelo en su Biblia. La mujer, la gran ramera, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, representa la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No es una iglesia, sino una ciudad. No representa la Iglesia Católica Romana ni ninguna otra religión. Representa una ciudad. Esto no es símbolo, es la interpretación divina, no es opinión, es lo que Dios mismo dice del símbolo. La ramera es la ciudad que en el tiempo en que Juan escribió ya estaba reinando sobre los reyes de la tierra. El tiempo presente reina, dice Juan. No reinará, sino que ya estaba reinando. Y solamente una ciudad puede ser la que estaba reinando sobre los reyes de la tierra en el tiempo del apóstol Juan: la ciudad de Roma. Estoy seguro que a muchos que han tenido diferente opinión en cuanto al significado de este símbolo, les parezca muy raro que signifique la ciudad de Roma, capital del Imperio Romano, en el tiempo del apóstol Juan. Pero esta es la interpretación de la Biblia misma. Le invito a leerlo usted mismo en su Biblia, en Apocalipsis 17, versículo 18. De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo.
Muy buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, quien les presentará nuevamente la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando temas muy interesantes acerca de la iglesia. Ahora voy a continuar hablando precisamente sobre la iglesia. Y el tema que quiero que discutamos en esta oportunidad es acerca de la casa de Dios. La mayoría de la gente en el mundo vive en alguna clase de casa o morada. Esas casas tienen formas y tamaños diferentes, pisos y estructuras diferentes, y están amuebladas en muchas maneras diferentes. Cada hogar es precioso y único para su propietario. Pero, ¿ha pensado usted alguna vez si Dios tiene una casa? Y si tiene una casa, ¿cómo pudiéramos reconocer esa casa si la buscáramos hoy? Bueno, me introduzco con lo siguiente. El apóstol Pablo escribió por medio del Espíritu Santo lo siguiente a un joven predicador llamado Timoteo. Le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Mediante este pasaje aprendemos que Dios tiene una casa, un lugar de morada. A esa casa se le conoce como la iglesia. Como aprendimos en la lección anterior, si usted lo recuerda, la iglesia está compuesta de los salvos por Cristo. También se identifica a los salvos como el cuerpo, el reino, el templo de Dios y, como acabamos de ver, la casa de Dios. Ya que es la potestad suprema del universo, Dios mora en toda la tierra. Él realmente conoce todo, ve todo y está en todo lugar en todo momento. No obstante, en un sentido, Dios también mora en una manera especial dentro de los confines de su pueblo, la iglesia. El edificio de la iglesia no es la iglesia. En cambio, el edificio es simplemente el lugar donde los miembros de la casa de Dios se reúnen en ocasiones para adorar y estudiar. Según 1 Corintios 3:16, se conoce a la iglesia, el lugar de morada de Dios, como la casa o templo de Dios. Como puede imaginar, esa casa es única. Tiene un arquitecto y edificador único. Tuvo en el pasado y tiene en el presente una estructura organizativa y propósito único. También tiene varios rasgos y características distintivas que nos ayudarían a identificarla si fuéramos a buscarla hoy. Busquemos esa casa. Busquemos la verdad acerca de la casa de Dios. Mientras lo hacemos, debemos preguntar 3 cosas importantes. 1. ¿Quién edificó la casa de Dios? 2. ¿Cuáles son las características singulares de la casa de Dios? Y 3. ¿Podemos establecer la casa de Dios hoy? Comencemos pues buscando la respuesta de la primera pregunta. ¿Quién edificó la casa de Dios? No nos tomará mucho tiempo responder esta pregunta. De hecho, usted probablemente ya sabe la respuesta. Pero para estar seguros, leamos las palabras de Jesús para describir por nosotros mismos qué es lo que quiere que sepamos acerca de su iglesia. Vamos a leer una cita un poco extensa de Mateo capítulo 16, versos 13 hasta el 18. Dice la palabra de Dios:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. En el versículo 18 de este pasaje podemos ver muy claramente que Jesús es el edificador de la iglesia. También podemos notar que Él es el propietario de su iglesia, como se enfatiza en su enunciado, edificaré mi iglesia. El pronombre posesivo mi claramente señala a Jesús. Por ende, Él es el edificador y el propietario de su iglesia. Le pido que escuche lo que el escritor del libro a los Hebreos dijo sobre este tema y note quién está sobre o a cargo de la casa de Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 3, versos 1 hasta el 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. De este pasaje y de lo que aprendimos en la lección anterior acerca de la iglesia, podemos concluir tres cosas. 1. Ya que Jesucristo es Dios, Él ha edificado una casa. 2. Los cristianos, o sea, los salvos, son esa casa. Y 3. Jesús está sobre su casa. Por tanto, es verdad que Cristo es el edificador y propietario de su casa, la iglesia, y Él está sobre su iglesia. Pero, ¿a qué hace referencia la frase sobre su casa? La frase sobre su casa hace referencia a la superioridad de la era de la iglesia sobre la era mosaica antigua. En esa era antigua, Moisés, como siervo, era la cabeza de esa casa, pero Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios y heredero, es el gobernante de su casa, la iglesia. El apóstol Pablo escribió, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 18. Note que el pasaje declara que solamente Jesús tiene esta autoridad. Ningún hombre
grupo de hombres o concilio tiene esta autoridad. Según Colosenses 1, 17 y 18, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto significa que Él, y solamente Él, tiene el derecho de hacer las reglas y establecer leyes concernientes a la naturaleza de la iglesia, su adoración, su organización, su trabajo y así sucesivamente. Por tanto, ningún hombre puede reclamar el título de cabeza de la iglesia, ya que solamente Jesús es la cabeza. Además, ninguna persona debe atreverse a reclamar la propiedad de la iglesia que Jesús edificó, ya que Jesús es su propietario, su edificador y su cabeza. Ciertamente, Cristo está sobre su casa. Pero, ¿cuánta autoridad tiene Cristo? Jesús dijo: toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, verso 18. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Esto es bien claro. Él tiene toda autoridad. Eso excluye a todos los demás. Todo significa todo, no significa parte. Si yo quiero saber algo acerca de la casa de Dios, o sea, la iglesia, necesito ir a Jesús y solamente a Jesús, ya que Él es el edificador y propietario de la iglesia. Preguntémonos, ya que Cristo es el edificador, propietario y cabeza de su casa, ¿tenemos derecho a hacer modificaciones y o añadiduras a su casa? ¿Podemos darnos el derecho de cambiar o remodelar la casa que Jesús ha edificado? Le pongo un ejemplo. Supóngase que usted quiere construir una casa en la cual vivir. Suponga que tiene el dinero suficiente para adquirir el terreno y los materiales y que decide usted construir la casa con sus propias manos o usar una compañía especializada en construcción. Además, suponga que contrata trabajadores para ayudarle en la construcción. Usted les encarga construir la casa según sus especificaciones, con la cantidad exacta de cuartos, con la cantidad exacta de espacio, etc. Suponga que después que su casa esté terminada, usted invita a algunos amigos y familiares a quedarse en su casa. Le hago una serie de interrogantes. ¿Tuvieran sus amigos y familiares el derecho de modificar su casa al gusto de ellos? ¿Pudieran comenzar a hacer cambios en su casa sin su autorización? ¿Qué pasaría si un día descubriera que sus amigos y familiares han hecho eso y que se han encargado de comenzar a remodelar su casa añadiendo paredes y puertas? ¿Cómo se sentiría? ¿Sería eso aceptable? Yo le digo absolutamente no. Pero, ¿por qué no? Porque la casa le pertenece a usted. Usted la construyó con sus propias manos y con su propio dinero. Por tanto, usted y solamente usted tiene el derecho exclusivo de determinar no solamente el diseño y disposición de la casa, sino también la manera en que se conservará la casa. En una manera similar, por eso es que le he puesto esta ilustración. En una manera similar, Cristo, como edificador de su casa, la iglesia, adquirió por medio de su propia sangre a la gente que constituye la iglesia. Él entonces comisionó a los apóstoles a poner la fundación de la iglesia y ayudarle a construirla según las especificaciones divinas.
ya que somos solamente residentes que vivimos en la casa que Jesús construyó y posee, ¿tenemos la autoridad de remodelar y modificar las cosas a nuestro gusto? ¿Tenemos derecho de organizar su casa según nuestras propias opiniones o poner un nombre diferente a la casa? Tajantemente le digo que no. Ciertamente todos reconocemos que como residentes debemos dejar la casa exactamente como la encontramos y debemos vivir en la casa de acuerdo a los principios divinos que se encuentran en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos el derecho ni la autoridad de alterar las especificaciones que la Biblia provee. Entonces, ¿quién es el edificador de la casa de Dios? Jesús es el edificador, y ya que Él, el edificador y propietario, Él tiene toda autoridad sobre su casa. A la fecha yo tengo 70 años. Yo comencé a estudiar la palabra de Dios cuando escasamente tenía 17 años. Quiero decirles que a mí no me fue difícil entender todos estos principios bíblicos en relación a la casa de Dios. Basta con que pongamos un poco de empeño y entenderemos la Sagrada Escritura, exclusivamente esto que concierne acerca de la casa de Dios. Dios bendiga su bendita palabra. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandolalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.